esta clase veremos las acciones privadas como ejercicio de la pretensión punitiva ante la comisión de un delito. El objetivo será que podamos identificar las distintas clases de acciones que hay y ver cuáles son sus diferencias sustanciales. Las acciones penales son las formas jurídicas mediante las cuales se excita el deber del Estado de aplicar la sanción establecida por la ley al partícipe del delito. Son los modos a través de los cuales se pretende el ejercicio represivo del Estado ante la comisión de un delito. Hay distintas clases de acciones y se dividen unas de otras según quien las ejerce. Tenemos acciones privadas y acciones de ejercicio público. Las acciones de ejercicio público a su vez se dividen de oficio o dependientes de instancia privada. Empecemos con estas, las acciones de ejercicio público. Son las ejercidas por el Estado. Es el Estado, a través de sus órganos, ya sean fiscales o jueces de instrucción, según esté conformado el Poder Judicial de cada provincia, quien llevará a cabo el ejercicio de la acción, de esa pretensión punitiva ante la comisión de un delito. Y las características son tres fundamentales. Principio, la oficiosidad. Actúa de oficio sin que nadie se lo pida. El Estado, ante la comisión de un delito, inicia la acción penal, sin que nadie se lo pida. Por otro lado está la característica de legalidad. De legalidad en el sentido de que tiene que necesariamente iniciar de oficio la acción ante la comisión de delitos. No puede elegir no iniciarlo para unos o iniciarlos para otros. Tiene que ejercer la acción indefectiblemente y hasta las últimas consecuencias, hasta que finalice el proceso, tiene que seguir con el ejercicio de la acción. Y por último está la indivisibilidad subjetiva, que no puede elegir, si inicia la acción para un delito, perseguir a uno de los autores y no a otros. Entonces tenemos indivisibilidad objetiva para todos los delitos y subjetiva para todos los autores. A su vez, por supuesto, es irretractable. Pero existen excepciones a este principio de oficiosidad de las acciones de ejercicio público y están en el artículo 71 del Código Penal, que dice: sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción penal prevista en las legislaciones procesales, deberán iniciarse de oficio todas las actuaciones, con excepción de las que dependieran de instancia privada o de las acciones privadas. Por lo tanto, de acá sacamos una regla general, que es que las acciones deben ejercerse de oficio de parte del Estado ante cualquier delito, y las excepciones, que son casos de disponibilidad de la acción, de instancia privada o de acciones privadas. ¿Qué es la disponibilidad de la acción? Hay determinadas legislaciones procesales que establecen casos de disponibilidad de la acción. ¿Qué son estos casos? Casos en donde se da la oportunidad de no ejercer la acción, ya sea porque el delito es insignificante o que por otras razones no se lo puede perseguir. Esto obedece a una realidad que es que no se pueden perseguir todos los delitos, es imposible, y a su vez hay muchos casos en donde no se deben perseguir. Pensemos en casos de penas naturales, por ejemplo. A su vez, la acción puede ser dependiente de instancia privada. ¿Qué es esto? La acción pública dependiente de instancia privada está sujeta a que la víctima del delito decida promover la acción o no. Se le da a la víctima del delito la oportunidad de no promover la acción porque se entiende que puede tener derecho, por ejemplo, a no revictimizarse o a preservar un núcleo familiar. Esto sucede solo ante determinados casos, que son los de abuso sexual, lesiones leves e impedimento de contacto de los padres no convivientes con sus hijos. Solo en esos casos la víctima podrá elegir no instar la acción. Ahora, instada la acción, el ejercicio lo continúa el Estado, no la víctima, y tampoco puede retractar. A su vez, es divisible la acción, es divisible esta oportunidad que tiene objetivamente. Puede elegir la víctima no instar la acción para unos hechos y sí para otros, pero elegido instar la acción para unos hechos no puede dividir subjetivamente, va a ir el Estado contra todos los autores de ese hecho. Por último tenemos las acciones privadas, que son las que lleva a cabo la pretensión que lleva adelante el propio damnificado del hecho, ¿sí? El damnificado, a través de una querella, es el que lleva adelante la pretensión punitiva por el delito que sufre. Y son para casos de delitos normalmente de gravedad leve, que son de calumnias e injurias, violación de secretos e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima fuese el cónyuge. Las características son que es retractable, el damnificado puede retractarse de su acción en cualquier momento del proceso, puede ser divisible objetivamente y subjetivamente, puede elegir ejercer la pretensión penal para determinados hechos y para otros no, e incluso para determinados hechos puede elegir que sea para uno de sus autores y no para otros. Vistos estos conceptos, los invito a realizar la siguiente actividad.
Esta actividad tiene por objetivo que conformen un glosario con los distintos tipos de acciones penales que existen. Acá les dejo una pista de cómo puede ser completado el cuadro. Si han seguido este camino, seguro lo han realizado con éxito. A continuación, veremos las teorías de los fines de la pena. Abordaremos aquellas teorías que buscan una finalidad o una función a la pena impuesta por un delito cometido. Primero, definamos qué es la pena. La pena es un mal con el que amenaza el derecho penal para el caso de que se realice un delito. La pena es un castigo. Ahora, ¿es suficiente esto o hay que buscarle una finalidad o una función a la pena? Los fines de la pena, podríamos decir, que son las razones que hacen justo o justificado o aceptable moral o políticamente que a la primer violencia sucedida por un delito se le añada otra violencia ya impuesta por el Estado, que es el castigo, la pena, ¿sí? Para esta segunda violencia hay distintas teorías que intentan justificar esta imposición. Primero tenemos las teorías absolutas o retributivas. En estas teorías, la pena se orienta exclusivamente hacia el pasado. Su fin se satisface con la respuesta al delito cometido. La pena es un fin en sí mismo, no es un instrumento para otros medios. Únicamente tiene su función de ser una respuesta, una retribución por el delito cometido. Entonces, si Juan cometió un delito de robo, Juan va a ser penado por ese robo. Y no hay ninguna finalidad de instrumentalizar su pena o su castigo, por ejemplo, para prevenir otros hechos. La pena es únicamente un merecimiento por el hecho cometido. En cambio, después tenemos las teorías de la prevención. Las teorías de la prevención no miran hacia el pasado como la retributiva, sino que miran hacia el futuro. Y su finalidad, la finalidad que la encuentran en la pena, es evitar que se cometan nuevos delitos. La pena es utilizada por esta teoría como un instrumento, ¿sí? Un medio a través del cual lograr esa finalidad. A su vez, esta teoría puede funcionar como una prevención general, cuando la tarea de la pena se dirige a evitar que dentro de la sociedad surjan nuevos delincuentes. Esta función general puede ser a su vez dividida en negativa y en positiva. La función general negativa es cuando la pena actúa como una coacción psicológica a futuros delincuentes. Yo, por ejemplo, decido no salir a robar porque sé que está previsto en el Código Penal una pena alta por eso, entonces decido, esto funciona como una coacción psicológica hacia mí para evitar que decida salir a robar. En cambio, una función general positiva de la pena, dirigida a toda la sociedad, tiene la función de la imposición del castigo por un delito cometido, tiene la función de restablecer el orden social vulnerado por el delito, de pacificar y dar mayor seguridad jurídica ante la comisión de un delito. Entonces, quien piensa en cometer un delito se resiste a hacerlo porque sabe que las normas deben respetarse, ¿sí? Que el sistema jurídico funciona y es aplicado. Por otro lado, tenemos dentro de las teorías de prevención ya no generales, sino especiales. No están dirigidas a toda la colectividad, sino al individuo que realizó el delito, para evitar que ese individuo no cometa otros hechos, ¿sí? Esta teoría de prevención especial apunta a resociabilizar, reeducar, rehabilitar a la persona para que comprenda las normas sociales y no cometa otros delitos. Todo eso lo pretende hacer a través del tratamiento penitenciario que recibe por el castigo del delito que ya cometió. Los dejo ahora con un video que les puede explicar, les puede dar una representación de esta última teoría. Ellis Boyd Reading. Su expediente dice que ya ha cumplido 40 años de condena. ¿Cree que está rehabilitado? ¿Rehabilitado? Pues déjeme pensar.
Para serle sincero, no tengo ni idea de lo que significa eso. ¿Significa que está listo para reinsertarse en la sociedad? El artículo 1 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas de Libertad parece que se adapta a esta última teoría que hemos visto. Ahora los invito a que realicen la siguiente actividad. Esta actividad tiene por objetivo que elaboren un organizador de información con las distintas teorías del fin de la pena. Acá les dejo una pista de cómo puede ser completado el cuadro. Si han seguido por este camino, seguro podrán finalizarlo con éxito. Continuamos con la clase. Nos adentraremos en la determinación de la pena. El objetivo de esta clase será brindarles un panorama de los distintos sistemas de determinación de la pena que existen en el derecho comparado. La determinación de la pena es la materialización del poder estatal de perseguir y castigar el delito. Los órganos que están facultados para determinar la pena tienen en sus manos una de las funciones más importantes del derecho penal. Por ello, es la importancia de ver qué sistemas de determinación de la pena son los más justos en respeto a las garantías de igualdad, de legalidad y de culpabilidad para poner límites al actuar del Estado en la aplicación de las penas ante los delitos cometidos. Primero tenemos el sistema de indeterminación legal absoluta de la pena. Según este sistema, la pena está absolutamente indeterminada en la ley. Sería el ejemplo de quien matare a otro será condenado a prisión, sin decir qué tiempo, ¿sí? Esto por supuesto que crea mucha inseguridad. ¿En qué tiempo será cumplida la pena? En el tiempo que la autoridad penitenciaria lo decida conveniente, ¿sí? Por supuesto que este sistema no respeta el principio de legalidad, que como sabemos, tanto las figuras delictivas como sus consecuencias tienen que estar previstas previamente en la ley penal, y crea una absoluta inseguridad jurídica. A su vez tenemos sistemas de determinación legal absoluta, que es todo lo opuesto. Cuando en la ley penal está taxativamente determinado qué pena corresponde a cada delito. Sería el ejemplo de, por un hurto, 5 años, por un robo, 10 años, por un homicidio, 20 años. ¿Cuál es el problema de este sistema? Que el juez, al aplicar la pena, está obligado a aplicar esa pena que está determinada y no puede contemplar las particularidades del caso. No todos los delitos son iguales. Pueden ser iguales las calificaciones de los delitos, pero los hechos pueden ser distintos y las personas pueden ser distintas. Entonces, si se mide, no se puede medir a todos con la misma balanza, esto crea casos de desigualdad ante la ley. Después tenemos sistemas de indeterminación judicial relativa. Estos son casos en donde el juez condena a una persona a cumplir entre tantos y tantos años de prisión, dejando a la autoridad penitenciaria poder decidir cuál sería el monto concreto de ese tiempo que va a cumplir. Este es el sistema que usa el Common Law, en donde, por ejemplo, si Juan cometió un delito de robo, debe cumplir entre 2 y 5 años de prisión. ¿Cuál es el problema de este sistema? Que si esos montos son muy dispares entre sí, crea inseguridad jurídica o posibles casos de desigualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque si me condenan por un robo a cumplir entre 1 año y 20 años de prisión, se pueden dar estos casos de no correspondencia de la pena con el injusto cometido. Por último, tenemos sistema de la indeterminación legal relativa. ¿Qué es esto? La ley prevé mínimos y máximos y es el juez el que va a determinar específicamente cuál es la pena que se corresponde con el caso. Este es el sistema que se aplica en nuestro ordenamiento jurídico. Es aquel sistema donde la ley establece las penas de forma relativamente indeterminadas, con escalas penales entre mínimos y máximos, y el juez, al condenar,
individualiza la pena entre esos márgenes. Por ejemplo, el artículo 79 dice que el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión. Si Juan mata a otro, el juez de la causa, al condenar, tendrá que decidir entre esos márgenes qué pena le impone, ¿sí?, en relación a las circunstancias del hecho cometido y las particularidades del autor. Este sistema respeta el principio de legalidad porque está en la norma toda la extensión de la consecuencia del delito y la descripción del delito, respeta el principio de igualdad ante la ley porque permite al juez ponderar con distintas penas los distintos casos, ¿sí?, y no crea incertidumbre jurídica. Ya repasados los distintos sistemas de determinación de la pena, los invito a que realicen la siguiente actividad. En esta actividad, ustedes tenían por objetivo realizar un glosario con los distintos sistemas de determinación de la pena. Acá les dejo una pista de cómo puede ser conformado el mismo. Si han seguido por este camino, seguro podrán finalizarlo con éxito. A continuación abordaremos instituciones relevantes relacionadas con la ejecución de la pena. El objetivo de esta clase será que puedan identificar y repasar algunas de estas instituciones que se traducen en un beneficio para quien ha sido condenado y a su vez repasemos algunas para quienes todavía no han recibido condena. Les propongo que realicemos un avance cronológico de estas instituciones desde la más beneficiosa a la más gravosa. Primero veamos la suspensión del juicio a prueba. Acá todavía no se ha realizado el juicio y el artículo 76 del Código Penal prevé la posibilidad de que ese juicio sea suspendido, que no se realice. Si nuestro cliente es un delincuente primario, nunca recibió ninguna condena, puede acceder a este beneficio siempre y cuando el delito por el cual está siendo investigado o acusado tenga un pronóstico de pena de menos de 3 años. Él podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba bajo condición de primero reparar el daño causado a la víctima, no cometer nuevos delitos, fijar domicilio o cumplir las normas de conducta que les impongan. Y el juez podrá otorgársela o no, dependiendo también de si el fiscal que está en la causa consiente el otorgamiento. Cuando se concede la suspensión del juicio a prueba y el imputado o acusado durante un plazo de 1 a 3 años, dependiendo de la gravedad del hecho, respeta estas órdenes de reparar a la víctima y no cometer nuevos hechos, la acción penal queda extinguida, ¿sí?, y él resulta sobreseído por el hecho que estaba acusado. Si no lo cumple, si no cumple esas condiciones, comete otro nuevo delito, por ejemplo, el juicio se le va a realizar oportunamente. Después veamos el instituto de la condena de ejecución condicional. El artículo 26 del Código Penal permite, por ejemplo, a un cliente nuestro que ya se le realizó el juicio, al momento del juez dictar la condena, por el hecho que cometió y lo declaró autor, que deje la ejecución de la condena en suspenso, que él no vaya preso. ¿Por qué? Porque es únicamente para casos de delincuentes primarios y con penas menores de 3 años. Es como una segunda oportunidad que se le da al delincuente que ya fue condenado, para que no cumpla la pena y esa ejecución quede en suspenso. ¿En suspenso durante cuánto? Un plazo de 4 años. Este cliente nuestro durante 4 años va a tener que respetar normas de conducta, no cometer nuevos delitos. Y si transcurre ese plazo y él cumplió con las condiciones, la condena que le dictaron, él no la va a cumplir. Se extingue la pretensión de prisión en su contra. Le queda el antecedente, por supuesto, fue declarado culpable, pero no podrá ir preso por ese delito que cometió.
Si no cumple las condiciones durante esos 4 años, va a tener que cumplir la pena en su totalidad y en forma efectiva. Ahora veamos la libertad condicional. Acá ya sucedió el juicio, ya fue condenado nuestro cliente y está cumpliendo la condena. Pero si no es reincidente, si es la primera condena que está cumpliendo, puede acceder a la libertad condicional. ¿Qué es esto? Un egreso anticipado del lugar del encierro. ¿En qué momento? Si lo condenaron por un delito de menos de 3 años, podrá irse a los 8 meses de prisión ya cumplida. Si lo condenaron por un delito de más de 3 años, a los 2/3 de cumplida la condena. Y si lo condenaron a un delito de prisión perpetua, podrá acceder a la libertad condicional a los 35 años de cumplida la pena. La libertad condicional deja en suspenso la pena que le resta por cumplir. En suspenso durante 4 años, también bajo las mismas condiciones, de no cometer nuevos delitos, de cumplir con las obligaciones que le impongan, de tratamiento, por ejemplo, o de fijar domicilio. Si cumple durante 4 años esas condiciones, el resto de la pena que le queda por cumplir se extinguirá, ¿sí? No podrán meterlo preso de nuevo por incumplimiento de esa pena. A su vez, si no las cumple, tendrá que volver y cumplir la totalidad de la pena que le restaba por cumplir. Por último, tenemos el Instituto de la Libertad Asistida. Sucedió el juicio, nuestro cliente fue condenado, está cumpliendo efectivamente la pena. A través de la libertad asistida tiene la oportunidad de egresar anticipadamente del instituto carcelario 6 meses antes de haber agotado el cumplimiento de la pena. Este instituto es factible de utilización tanto para reincidentes como para no reincidentes. El único requisito es que no sea múltiple reincidente, 4 o 5 veces reincidente. Por supuesto que al igual que en los anteriores institutos, tiene el deber de cumplir con las mismas normas. No vamos a cometer nuevos delitos, ¿sí? Si no, va a tener que volver al establecimiento penitenciario y cumplir el resto de la pena que le queda. En la libertad asistida, en la libertad condicional y en la ejecución condicional, es facultad del juez otorgar los beneficios y siempre tener en cuenta la personalidad de la gente, el hecho cometido, los informes sociales, criminológicos que haya para determinar el grado de peligrosidad de la persona y así conceder o no el beneficio. Ya habiendo repasado los distintos institutos relacionados a la ejecución de las penas, están en condiciones de realizar la siguiente actividad integradora.